Vamos a empezar el mensaje de esta mañana. Es un mensaje que Dios me dio, que lo titulara La mentalidad del reino de los cielos. La mentalidad del reino de los cielos. Y vamos a ver la mentalidad correcta. A veces en las iglesias dicen, arrebate el reino, mentalidad del reino, pero a veces no saben, no leen Biblia, no estudian y no saben en realidad qué es lo que quiere Dios. La mentalidad del reino de los cielos. Y primero, para saber cómo es esa mentalidad, hay que saber primero qué es el reino de los cielos. Primero hay que saber que el reino, número uno, el reino de los cielos se ha acercado. Hay que saber que ya se acercó, ya lo trajo el Señor a nosotros. No hay que andar esperando que el Señor traiga el reino de los cielos. Él ya vino, ya envió a su Hijo. Es la primera verdad que hay que saber. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado el reino de los cielos? Vamos a estudiar tres cosas de por qué sabemos que se ha acercado y por qué podemos confirmar que se ha acercado. Primero, porque Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó. Él dice la Biblia en Romanos 5:8, en 1 de Juan 4:19. Romanos 5:8 y 1 de Juan 4:19 dice que los dos casi dicen lo mismo, que siendo pecadores Él nos amó. Siendo pecadores Él nos amó primero. Y dice, le amamos por eso, porque siendo pecadores, Él primero nos amó. Y Dios nos invitó a venir a su reino. En Romanos 5:8 y 1 de Juan 4:19 explica algo similar a ambos versículos. Entonces hay que estar gozosos porque ese reino de los cielos se ha acercado, y la primera condición que sabemos y podemos asegurar que el reino de los cielos se ha acercado es que porque Dios nos amó primero. Él, viendo nuestra condición caída, que somos malvados, dice la Biblia, no hay justo, no hay bueno ni aún uno. El Señor miró toda la tierra y no hay nadie que se pueda salvar a sí mismo, nadie que podamos decir yo soy tan bueno que me he ganado el cielo. Ahí hay un dicho común, ¿verdad? Que dice, nadie es tan bueno que ya tienes el cielo ganado. Pues dice, tal vez no diga de su corazón, de su deseo, pero nadie podemos ser tan buenos de ganarnos el cielo. Nadie somos más que nuestro Señor Jesús. Él fue perfectamente bueno, perfectamente justo. Él cumplió la ley, los profetas, y Él fue el sacrificio perfecto que fue a la cruz, ¿no? Nosotros no somos perfectos y no pudimos haber ido a la cruz en lugar de la humanidad, solo Jesús. Entonces, la primera condición es que Dios nos amó primero. Él nos invitó a su reino. Dios trajo su reino. La segunda es que Cristo nos explicó el reino. Cristo nos lo explicó. Y vamos a ver ahí Marcos 1:15, es la segunda característica de saber que el reino se ha acercado, que Cristo nos lo explicó. Marcos 1:15 dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice Jesús, arrepentidos y creed en el Evangelio. También lo dice en Mateo 3:23, dice casi lo mismo, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire, la palabra arrepentir, para hacer esta predicación estuve ahí sacando el diccionario, viene de la palabra, si lo vemos desde el hebreo, viene de la palabra hebrea shuv, S-H-U-V, shuv. Significa volverse atrás de un camino que te va a llevar a la muerte, de un precipicio, de una caída. Shuv es volverse atrás. Tú te das cuenta que vas caminando y ya no hay piso y sé que me voy a ir a dar en la torre, ¿verdad? Y con la palabra shuv, me arrepiento, me regreso. Que sé que esa vida que estoy llevando no me trae nada bueno, voy a destruir gente a mi paso, voy a destruir familias a mi paso, voy a destruir matrimonios a mi paso y me regreso. También de la palabra en español significa casi lo mismo, significa también eso de que volverse atrás de la manera de pensar. Es dar un vuelco de 180 grados. Usted va en esta dirección, para abajo, y 180 grados dice, no, todo esto me va a llevar para mal, el vicio, el pecado, el chisme, el robo, calumniar a mi hermano, a mi hermana, tratar mal a mi familia. Y entonces usted hace un vuelco de 180 grados. Hay iglesias que dicen, hermano, dar un vuelco de 360 grados, es volver a caer en lo mismo, ¿verdad? A veces se equivocan ahí. Como dice la Biblia lo dice duro, dice, el cerdo o el puerco lavado vuelve otra vez al lodo, a lo sucio, porque el puerquito le encanta, el chancho, andar en la mugre, ¿verdad? Pero las ovejas no, a las ovejitas no nos gusta la mugre, nos gusta andar en limpieza. El Señor
Entonces, la segunda condición es que Jesús nos explicó el reino. Y vamos a desmenuzar ese Marcos 1:15, es bien interesante. Cuando estaba haciendo el estudio, no era mi intención desmenuzarlo, pero el Señor me puso ahí, explícalo. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Esas dos cosas es tarea y trabajo de Dios. Él en su dispensación de los tiempos, Él dijo, este es el momento que yo envié a mi Hijo, hace casi 2023 años, y era el tiempo cumplido, las profecías se estaban cumpliendo y ya era momento que viniera el Mesías, su primera venida. Entonces el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Eso fue tarea que hizo Dios. Y nosotros, ¿qué nos toca? El 3 y el 4, arrepentidos y creer. Fíjense cómo el Señor hace su tarea, ella la hizo, se sacó un 100 en su tarea, es perfecto en todo, la completó a tiempo, la entregó a su tarea y ahora nos pasa el examen a nosotros. Yo ya hice, yo ya envié a mi Hijo, yo te amé primero, no te lo mereces, no lo merecemos nadie, pero dice, te extiendo la mano de misericordia. Y Señor, ¿cómo me salvo? ¿Cómo me salvo? Aquí está mi Hijo amado, yo lo envié a través de Él. Ahora tu tarea, hermano, hermana, ser humano es arrepentirnos primero y luego creer. Arrepentirnos, como lo vimos, darnos cuenta, Señor, mi vida está siendo un desastre, a toda gente lastimo, la gente que me ama la traiciono, qué mal de mí, me siento mal, ¿cómo cambio, Señor? ¿Cómo salgo de esto? Ayúdame, Señor. Y el Señor dice, qué bueno, hijo, que ya recapacitaste, qué bueno que ya te diste cuenta que sin mí no puedes, ya te estás arrepintiendo, ahora cree en el Evangelio, ¿verdad? Hay gente que se arrepiente, pero no hace lo importante que es creer. Tú te arrepientes y dices, bueno, me quiero corregir. Hay gente que ahí se anda metiendo a una casa de rehabilitación para salir de las drogas, del alcohol, y te darán buenas motivaciones y cosas, pero si no está la presencia de Dios, si no has nacido de nuevo, créeme, esa gente vuelve a caer. ¿Por qué? Las fuerzas humanas son imposibles para romper el poder del pecado, ¿verdad? Solamente Jesús lo pudo hacer. Entonces, el 1 y 2 ya lo hizo el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El 3 y 4 nos toca a nosotros, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y esos 4 pasos son bien sencillos para aprenderlos, y con Marcos 1:15 usted también le puede evangelizar a cualquier persona. Lo desmenuza en 4 y le dice, miren, Dios ya hizo su tarea, Dios ya puso el regalo ahí en la mesa, es que usted abra ese regalo, lo desenvuelva y diga, yo quiero la salvación, yo sé que necesito a mi Dios para ser salvo. Entonces, el reino de los cielos acercado lo sabemos porque Dios nos amó primero, siendo pecadores Él envió a su Hijo. Número 2, porque Cristo nos lo explica en los evangelios en qué consiste el reino de Dios. Dice, ya está aquí, arrepiéntanse y crean en el evangelio, ya está aquí. Y número 3 es la identidad de hijos de Dios y amigos. Eso también nos da a entender que el reino de los cielos se acercó. Jesús vino a darnos identidad de hijos. Antes en el Antiguo Testamento nadie sabía que Dios podía ser nuestro Padre, nadie podía tener esa cercanía. Los que más se llegaron a acercar es Abraham. Dios le dijo a Abraham, mi amigo Abraham, él lo mencionó, mi amigo. Pero pocos como Abraham, que entregó a su hijo a que el Señor, si quisiera, lo matara o no, a Isaac en el sacrificio. Pocos tuvieron tanta fe en el Señor. Él tuvo una fe de resurrección, dice la Biblia, que él creía, si el Señor lo mata, yo sé que el Señor lo va a revivir, porque el Señor me dijo que es a través de Isaac que va a venir la promesa de una descendencia para Dios. Entonces, Jesús nos vino a traer en Juan 14, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero todo el capítulo de Juan 14, vamos a ver, te explica todo, mucho de lo que Dios es nuestro Padre. Para así hacer un resumen de Juan 14, Jesús nos explica, nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Otra vez, en la casa, nadie va al Padre sino por mí. En la casa de mi Padre hay muchas casas que les voy a dar cuando estén allá en la presencia mía, dice el Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. 3 veces, ahí va. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, 4 veces. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, 5 veces. Nos da muchas cosas interesantes que nos da a entender que a través de Jesús llegamos al Padre, que el Padre nos ama, además que aquí nos da el regalo de la salvación, tiene recompensas para nosotros en la eternidad. También nos explica que podemos clamar a Dios en el nombre de Jesús, clamar al Padre, y el Padre va a responder para que el Hijo y el Padre sean glorificados. Y todo lo que pidas, dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí.
Le decía, muéstranos al Padre, Señor Jesús, para creerte. Dice Jesús, ya lo estás viendo. Me estás viendo a mí como yo soy, como yo amo a la humanidad, como yo sano al enfermo, yo restauro al caído. Estás viendo al Padre, el mismo corazón del Padre y del Hijo. El mismo Jesús decía, todo lo que hago el Padre me lo ha enseñado a hacer. Yo no le agrego ni le quito. El Padre lo que me enseña, yo lo enseño. Entonces, identidad de hijos nos dio el Señor. Y en Juan 15:15, también en Juan, un capítulo más adelante, Juan 15, versículo 15, dice el Señor, una frase muy bonita, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Juan 15:15. Yo los llamo ahora amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los estaba dando, se los he dado a conocer. Entonces, Dios nos hace, a través de Jesús, amigos e hijos. Amigos, ya algunas personas lograron ser amigos en el Antiguo Testamento, pero hijos, ninguno podía ser injertado en la familia de Dios solamente a través de Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos dio identidad de hijos y de amigos de Dios. Entonces, eso también nos da a entender que el reino de los cielos se ha acercado, ya no está lejos. Imagínate un padre lejos que dice que te ama, que está ahí contigo. Es incongruente, ¿verdad? Decir, está lejos, pero ¿cómo dice que me ama y que está aquí y que va a estar conmigo todos los días hasta el fin? Sería incongruente, ¿verdad? Dios mismo se estaría contradiciendo. Entonces el reino de los cielos ya está aquí con nosotros. El Señor nos lo explicó. Ahora vamos a ver, ya vimos entonces por qué se ha acercado. Es algo importante primero para comprender la mentalidad del reino de los cielos. Y vamos a ver en el número 2, ¿por qué tendríamos que pensar como el reino de los cielos? Es una pregunta que nos pudieran hacer a todos los cristianos. A ver, ¿en qué se basa tu fe? ¿Por qué tendrías que pensar en eso? ¿Quién te lo explica? ¿Quién te lo dice? Porque el pastor cada domingo te dice un sermón. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a la Biblia, a ver si es cierto. Porque tú dices que tu Cristo vive dentro de ti. A ver, demuéstramelo. Entonces vamos a ver, ¿por qué tendríamos que tener una mentalidad del reino de los cielos? Primero, lo más importante, porque tenemos la palabra de Dios. Porque tenemos su palabra. Dice la Biblia que cielo y tierra se van a acabar, pero sus palabras no van a caducar, o no van a acabar. Y la palabra de Cristo nos enseñó en los evangelios y en el Nuevo Testamento también, nos enseñó que somos hijos, que el reino se ha acercado, que en los evangelios y en el Nuevo Testamento lo confirma, que Él nos ama, que Él está ahí, que Él está cercano. Dice, cercano estoy si me invocas de verdad. Y el que me busca, soy hallado del que me busca, dice la Biblia. Y también dice el Señor, a un pueblo que no me conocía yo me mostré, a un pueblo que no era pueblo, dando a entender, no solo a Israel, ahora abierto en el Nuevo Testamento a todos los pueblos, Nicaragua, México, Estados Unidos, Europa, chinos, lo que sea. Yo he abierto la salvación a todos. Entonces, porque tenemos su palabra, entonces tenemos que tener una mentalidad del reino de los cielos. Porque, otro más, porque tenemos la mente de Cristo. Esto es bien importante, tenemos la mente de Cristo. ¿Quién me iba a leer? 1 Corintios 2, 14 al 16. Esos son dos versículos súper claves, victoriosos para el creyente, saber que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, del 14 al 16. El que lo tenga, dígame y lo lee fuerte y claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Si alguien le pone y le diga, a ver hermano, ustedes que se me hace que ya se le subió el mosto, usted dice que es hijo de Dios, usted que es el consentido de Dios, a ver dónde y quién le está metiendo, a veces nos dicen a los aleluyas les daban la cabeza, daban el cerebro. Y yo les diría, pues no nomás el cerebro, Dios nos lavó todo, espíritu, alma y cuerpo con su sangre, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y ya tenemos otra mentalidad diferente. Aquí dice, tenemos la mente de Cristo. Cuando le diga, oiga, ¿y esa doctrina de dónde y cómo de que usted, Dios le habla directo y puede platicar con él y no tiene que ir con un padrecito o ir al confesionario? Porque tengo la mente de Cristo. ¿Dónde está? 1 Corintios 2, 16. Y por eso dice antes en el 14 y 15 que el espiritual lo comprende, pero el carnal no. El carnal le pasa de noche, se duerme en sus laureles y dice, ay Señor, quisiera comunicarme contigo, ¿qué tan lejos estás? Déjame ir allá a la parroquia, déjame ir allá a no sé qué.
a la procesión, a ver si me escuchas. No, ahí está, en el cuarto de tu casa, abra la Biblia, doble rodilla, invoque al Señor y ahí está el Señor. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Salvación, sanidad, fortaleza, ahí está el Señor. Pero en el mundo se lo pierde, se pierde esa bendición. Incluso nos juzga y se burla de los cristianos que decimos que creemos en un ser que no existe, dicen ellos. Pero claro que existe, es más real que la ciencia, es más real que cualquier cosa. Entonces tenemos la mente de Cristo y eso nos hace tener y comprender la mentalidad del reino de los cielos, porque nos movemos en el Espíritu, sabemos las cosas espirituales que no son locura, sino para que te quieres no locura, para nosotros no comprendemos aquí que el Señor resucitó, que el Señor es real, que el Espíritu Santo existe, que el Padre existe. Otro más, ¿por qué debemos de tener la mentalidad del reino? Porque tenemos identidad de hijos, como les expliqué hace rato. El que no es hijo piensa, dice la Biblia, el que no es hijo piensa como esclavo, ¿no? Esclavo del pecado, esclavo del temor. Dice ahí un canto muy bonito que me gusta, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios, dice ese canto, muy bonito. Y también dice, abriste el mar para que yo pasase, y ya el temor, ya no soy esclavo. Y eso donde lo vemos en Gálatas 4, del 6 al 9, también si alguien lo encuentra por ahí nos ayuda a leerlo. Gálatas 4, del 6 al 9. Al ser hijos comprendemos entonces de qué se trata el reino de los cielos. Tenemos una mentalidad de hijos e hijas. Sabemos que pertenecemos a una familia, sabemos para qué estamos aquí. El que es esclavo no, el que es esclavo hasta le tiene miedo a Dios. Diosito se va a enojar conmigo porque me he portado mal y ahí está con la vara de castigo y con el látigo y no se acercan a Dios y piden muchos intercesores, le ruegan a San no sé qué y a no sé qué tanto, y San es directo, línea directa contra el de Jesús. ¿Quién encontró? Gálatas 4, 6 al 9, que nos ayude. Gálatas 4, 6 al 9. Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que con naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que los volveos de nuevo a los débiles y ponen rudimentos, los cuales os queréis volver a realizar? Amén. ¿Ven? El que no es hijo, como dice el dicho ahí, a cualquier rezo se hinca, a cualquier santo se hinca, ¿verdad? A cualquier santo le reza. El que no es hijo tiene miedo de todo, el que no es hijo llama dioses a los ídolos, pero el que es hijo comprende que solo hay un Dios único, verdadero, nadie más puede ser llamado Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El que es hijo no es esclavo del pecado y no tiene temor. Entonces, al ser hijos nos ayuda a entender, y al ser hijos debemos de tener la mentalidad del reino. Y otra cosa más es porque tenemos el Espíritu Santo también. Porque tenemos el Espíritu Santo es que debemos tener la mentalidad del reino de los cielos. Porque tenemos el Espíritu Santo. En Romanos 8, 14, 16 dice que debemos de pensar como Dios quiere, tener paz, que somos amados. Vamos a buscar aquí Romanos 8, 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que traducido es papi, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues el Espíritu Santo nos va a dar un testimonio. Eres hijo, eres hija. Pero es que antes no era de lo peor, señores. Sí, ya te perdoné. Y ahora eres hijo e hija. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No dejes que tu mente te atormente con que tú eras de lo peor. Éramos de lo peor, pero gloria a Dios, por medio de Cristo somos justificados. Entonces, eso nos ayuda a saber que debemos de pensar como el reino de los cielos. Resumiendo, porque tenemos su palabra, porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos identidad de hijos y porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces eso es la receta para que un cristiano ande en la mentalidad del reino de los cielos. Ahora vamos a ver en qué consiste esta famosa mentalidad del reino de los cielos. ¿De qué se trata?
Pueden ser muchos puntos, puede ser un estudio extenso de muchos domingos, pero yo lo resumí en algunos puntos, tal vez no todos los incluya, pero los más importantes. Primero es la fe. La mentalidad del reino de los cielos se trata de ¿qué? De fe. Una fe diferente al mundo, una fe con la fe que salva. Una fe que salva. El mundo, incluso los diablos, los demonios, dice la Biblia, los demonios creen que existe un Dios y tiemblan, dice la Biblia. Creen y saben que Él es poderoso y Él los echó fuera del paraíso cuando el Lucifer, el diablo, se rebeló y se llevó a la tercera parte de los ángeles con Él. Y saben que Él los expulsó y saben que tiene poder. Y cuando Jesús andaba haciendo liberaciones de endemoniados y libera a aquel endemoniado gadareno, le dice los demonios adentro de ese gadareno, le dice: Señor Jesús, han venido ya para atormentarnos antes de tiempo. Ellos ya saben que están derrotados y saben que Jesús tiene todo el poder para reprenderlos. Saben su derrota, creen. Y a veces, lamentablemente, un diablo puede creer más que un ser humano, ¿verdad? Hay gente que no, yo no creo que Dios exista. ¿A poco Dios libera endemoniados? ¿A poco Dios sana? Pues claro que sí. Y el reino de las tinieblas lo sabe y le teme a Cristo porque en Cristo hay poder y Él ya los derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, fe que salva. Nosotros tenemos fe que salva. La fe, haz de cuenta que es la moneda con la cual se mueve el reino de los cielos. Haz de cuenta que es la materia prima. Sin fe, dice la Biblia, ese famoso versículo, es imposible agradar a Dios. Es imposible, dice Hebreos 11:6, dice sin fe, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe ese Dios. Y es galardonador de los que le buscan. Fíjese lo que hace la fe que salva. Tenemos que creer Dios existe. Yo no estoy hablando a las cuatro paredes, yo los cantos que hice, yo sé que se los dirigía a mi Dios. Yo sé que no son palabrerías huecas, yo sé que Él está escuchando, no lo comprendo, Él está allá en el tercer cielo, en toda su gloria y majestad, y dice el Salmo que Él silencia a sus ángeles y crea su oído a escuchar al humilde de corazón, a escuchar las alabanzas. Fíjense qué cosa tan hermosa, incomprensible decir: Señor, tienes día y noche alabanzas de millones y millones de ángeles y tú eres omnipresente, estás en todo lugar y inclinas tu oído a escuchar la alabanza aquí en Indirima Sai. ¡Wow! De 20, 30 personas que estamos aquí. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Pero tenemos esa fe. Señor, yo sé que mi alabanza está llegando a ti. Yo sé que cuando platico contigo tú me estás escuchando. Y también sabemos, dice aquí, que es galardonador de los que le buscan. Tenemos esa fe de que te busco y sé que tú me respondes. Sé que tú eres real. Sé que, dice la Biblia, nuestro Dios tiene oídos y escucha, tiene ojos, ve, tiene boca y habla. No es un Dios de metal, de piedra, de madera, que es mudo, ciego, es un simple artefacto ahí. Es un Dios real. Al tener fe tenemos la mente del reino de Dios, por eso es importante la fe, porque confiamos, sabemos que Dios existe, que Cristo es real, que el Espíritu Santo es real, que Él nos guía, que nos provee, que Él nos sana, que Él nos salva, que Él nos bendice. Sin fe todo se desconecta, hermano. Sin fe, haz de cuenta como este abanico, usted lo desconecta de la luz, de la energía eléctrica de la pared y no funciona. Y lamentablemente hay cristianos que les falta fe. Ay, ¿será posible que lo haga, hermanita? ¿Será posible que mi Señor me escuche? Y dice: válgame. Uno dice: ay, caray, hermano, pues ¿qué le está pasando? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando alguien le dice que le falta fe, usted le va a decir: le va a hacer la receta, ha dejado de leer Biblia. Sí, es cierto. Porque es incongruente. Si usted no lee Biblia, se van los pelos chiquitos. Yo creo que Dios quería que se dijera eso y también el diablo está enojado de que estemos descubriéndolo. Si usted no lee Biblia, por ende, usted no va a tener fe. Y si usted no tiene fe, no va a agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, dice aquí, no va a creer usted que Dios le galardone, que Dios le recompense, que Dios le responda, le salva, le liberta, le va a bendecir a su familia. Todo se desencadena porque no lee la Biblia a esa persona, ¿verdad? Entonces hay que tener fe. La fe nos va a hacer que leamos la Biblia, nos apropiemos de versículos de la Biblia y guerriemos con el poder de la palabra, que inclinemos nuestro rostro delante de Dios y le digamos: Señor, esta prueba es más grande que yo, Señor, pero yo tengo fe que tú me vas a resolver. Yo sé, tú nunca me has fallado y sé que no me vas a volver a fallar y nunca me vas a fallar. El mundo no tiene fe. El mundo dice que cree en un Dios, pero no tiene una fe de salvación. Dice: sí, sí creo, pero no le crea lo que Dios dice en su palabra.
Bueno, sí creo, pero ¿será cierto que ese Jesús resucitó? Es que hay muchos dioses, es que todos somos hermanos, el ecumenismo se está queriendo meter a las iglesias, récenle todos al mismo Dios. Y ayer nos preguntaba una amiga por WhatsApp, oiga, ¿Alá es el mismo Dios que el Dios cristiano? No, es diferente, no es el mismo. Oiga, ¿el Dios de los budistas es el mismo? No, no es el mismo. Le pueden decir Dios con D mayúscula, pero no, esos son con D minúscula. Porque el tal Alá llama a que maten infieles, a que las mujeres las tengan menospreciadas, y muchas atrocidades, ¿verdad? Y Cristo no manda a matar infieles, Cristo envió a su Hijo por nosotros que somos malvados, y Cristo dijo, aquí está, para árabes, americanos, latinos, chinos, lo que sea, aquí está mi Hijo. Como es diferente el corazón de Dios, que Él nos ama, no es un Dios que dice, no te amo y por infiel muere irremisiblemente, nos da una oportunidad de arrepentirnos. Entonces, la fe es lo principal, la fe que salva. Sabemos de que lo que dijo el Señor es verdad, el mundo no cree que lo que dijo el Señor es verdad, incluso se burla del Evangelio y nos llama locos, nos llama aleluya, nos llama fanáticos, nos llama ahí, ya estás tú diciendo que a tu Señor y para aquí y para allá. Pues sí, yo voy con mi Señor para todos lados, como decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? En todos lados. Voy a la regadera, Señor, ayúdame. Voy a lavar los platos, Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Voy a salir a tomar el bus, protégeme, Dios. Miren, muchos cristianos le pasan cosas porque no sale orado de su casa. Que le robaron el celular, que le robaron la billetera, que me asustaron, que me amenazaron. Yo le digo siempre a mi esposa, salgamos siempre en oración. Yo le digo, Dios, envía tus ángeles y protege a Cristo y protege a mí también, Señor. Donde quiera que andamos, protege a nuestros hermanos en Cristo. Y créanme lo que el Señor moviliza a su ejército. Porque dice, hay alguien que me está creyendo, hay alguien que me está honrando, hay alguien que cree que yo soy el defensor de mis hijos e hijas, y yo honro a los que me honran, dice la Biblia. Entonces, usted nunca salga de su casa sin una oración de protección por usted o por sus hijos, donde quiera que vaya. Entonces, otra cosa que nos da la mentalidad del reino, ya vimos la fe. Otra cosa es que nos ayuda a ser servidores y no a ser servidos. Ser servidores. Vemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo más grande de servicio. Él vino, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Vino, se humilló, dice ahí Filipenses y Efesios, se humilló hasta lo más bajo y hasta muerte de cruz. Y también Él lavó los pies a los discípulos y Él dice, les estoy dando ejemplo. Le decía Pedro, Señor, no me laves, tú eres mi maestro, ¿cómo me vas a lavar? Y dice, deja Pedro, convenga que yo lo haga, deja, te estoy dando una lección de humildad. Y dice el Señor, que en el reino de los cielos, dice, el que quiera ser mayor, aquí no es como en el mundo, el que quiera ser mayor, que sirva. Usted quiere ser, Señor, yo quiero ser el más servicial en mi congregación. Yo quiero, Señor, que me ayudes a aplicar el Evangelio. Yo quiero preparar buenos mensajes bíblicos. Sirva a los demás. Empieza a decir, ¿en qué ayudo, hermano? Oiga, ahí está el rol de predicación. Y vuelve a levantar la mano. Yo también quiero apoyar. Otra vez ahí quiero estar. Porque eso es un corazón servicial. El Señor lo va a ver y el Señor le va a honrar y le va a decir, muy bien, hijito, hijita, te va a dar la sabiduría, te va a dar la preparación, te va a dar la gracia. Lucas 22, 24 al 27, vamos a leerlo. Lucas 22, 24 al 27. Entonces ya vimos, la fe es lo primero en la mentalidad del reino de los cielos. La segunda, nos convertimos en servidores. Lucas 22, del 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Está el Señor enseñándonos la mentalidad del reino. Sirvamos. Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, dice ese canto. También dice el Señor, ¿cómo van a oír? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cómo van a escuchar si no hay quien vaya? Y no van a ir porque no son enviados también. Entonces, ¿cómo les va a llegar el Evangelio?
Decir, Señor, aquí estoy, Señor, me levanto. A veces el Señor lo va a levantar en la madrugada, lo va a levantar en la noche a interceder por algún familiar o por la congregación o por su propia vida. Y eso también es servicio. Señor, también me levanto. Te regalo unos minutos de mi sueño y me pongo a orar. El Señor ve esos corazones dispuestos, el Señor habita en corazones dispuestos. El Espíritu Santo le va a estar dando más revelación, más intercesión cuando usted le dice, ven Espíritu Santo, como esa paloma, ven y aterriza aquí, deposítate aquí. Inciso C, o número 3 de la mentalidad del reino, somos embajadores del reino de los cielos. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Somos embajadores. Dice, Segunda de Corintios 5, 19, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense unos a otros. Ahí está otro versículo muy bueno de fe, de esperanza. Aparte que tenemos la mente de Cristo, somos embajadores del reino de Dios. Y nos ha entregado Dios el ministerio de compartir la palabra de reconciliación, que es el Evangelio. La palabra, reconcíliate, andas mal. Sí, pero ¿será que el Señor todavía tiene para mí esperanza? ¿Será que el Señor todavía? Claro que sí, hermano. Hasta que tenga su último aliento de vida en esta tierra, si usted está en un hospital, mientras esté con vida, todavía hay oportunidad. Hay instrumento de arrepentirse, de clamar, de que el Señor le perdone. Ya después de muerte ya no hay nada que hacer. Ya no lo va a sacar de ahí ningún rezo, ninguna penitencia, ningún purgatorio, que era una tradición que se predicaba hace varios siglos, que con ciertas ofrendas sacaban a la gente del purgatorio, que es falso, de toda falsedad, porque no viene en la Biblia eso, y demeritan la sangre y el poder de Cristo al querer sacar un alma por ofrendas, ¿verdad? Es falso eso. Entonces somos embajadores. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Es una persona que representa un reino. Es una persona importante, hermano. No para que se nos suban los humos, pero también créaselo, somos importantes. En este mundo somos importantes. En este mundo, un cristiano que tiene una mentalidad del reino pone a temblar al reino de las tinieblas. Los diablos, los demonios, ya se levantó el hermanito, la hermanita, se va a poner a orar, va a leer, va a abrir su Biblia. ¡Ay! A correr esta colonia, a correr esta casa, porque ahí está un guerrero, una guerrera de Dios. Un hombre, una mujer que cambia los ambientes espirituales. Y hay hombres que impactaron su nación. Elías, Eliseo, oraban y por 3 años no llovió, para juicio para la nación. Luego oró y empezó a llover. Hizo caer todo del cielo y murieron los 400 y más profetas de Baal, ¿verdad? Y hubo un avivamiento y la gente empezó a clamar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ah, sí, ¿verdad? Para, como Tomás, ya que vieron, creyeron. ¿Por qué no creyeron antes? Pero un embajador del reino de los cielos es alguien que representa el reino y tenemos que hablar ese lenguaje. Imagínense aquí un embajador de China, pues va a hablar en chino, ¿verdad? En su idioma. No le vamos a entender, como dice, está en chino, pero él va a estar hablando en su idioma. Y él tiene que saber la cultura de su reino, las tradiciones, qué decir, qué no hacer. Hay ciertos protocolos de importancia. Y así también nosotros tenemos que saber cuál es el lenguaje del reino de los cielos, la palabra de Dios, la fe, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, que Él nos ha dado potestad para echar fuera serpientes, escorpiones, demonios, cualquier cosa malvada. Tenemos que saber, cuando somos embajadores, tenemos que conocer la cultura del reino de los cielos. Si usted es embajador y decir, ay Señor, no sé nunca he leído la Biblia, no sé ni de qué trata Lucas, Juan, Apocalipsis, póngase a leerlo, porque si usted quiere ser un buen embajador, un buen representante, tiene que conocer la cultura del reino, de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la fe cristiana. El siguiente, Filipenses 3:20 dice también que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos, somos algunos nicaragüenses, otros mexicanos, otros la nacionalidad que tengas, pero nuestra nacionalidad más importante ya está en la patria celestial. Como dice aquel bonito canto antiguo, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, allá en la patria celestial, dicen una estrofa.
celestial, pertenecemos a la patria celestial. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Por eso vamos contracorriente. El salmón es un pececito muy fuerte, musculoso, que nada, y es tan fuerte que sube en cascadas. Fíjese, un pez que sube una cascada. Fíjate la fuerza del agua, y ahí va el pececito fuerte, y brinca. Y está lleno de proteínas y fuerza y músculo, por eso los osos les encantan los salmones, que los comen allá en países de mucho bosque, Canadá y Europa. Nosotros debemos ser como el salmón, vamos contra corriente. No nos dejamos arrastrar por el mundo, por las ideas de este mundo. Dice la Biblia, no os conforméis a este mundo, ¿verdad? Al Dios de este siglo, sino renovados en su mente. Entonces vamos contra corriente. Oye, ¿por qué tú no aceptas que el niño haga esto, que haga un altar a la muerte, que haga esto, que desfile en el desfile de los gays? Porque yo voy contra corriente. Eso no es de Dios, eso está mal. Y yo en mi casa serviremos a Jehová, y yo en mi casa servimos al Dios verdadero. Y yo no voy a diluir el evangelio por quedar bien con la maestra de la escuela, por quedar bien con la vecina, no. Somos diferentes, no somos de este mundo. Otra cosa es saber que no estamos solos. Otra cosa de la mentalidad del reino es saber que no estamos solos. Somos una familia. Tenemos un Padre, Dios, y tenemos una familia, nuestros hermanos en Cristo. Es una gran familia, porque imagínense, sume a todos los cristianos ahorita en el mundo en esta época que están vivos. Y sume a todos los cristianos que ya murieron, ya partieron a la presencia de Dios. Todos esos son familia nuestra, y vamos a estar en las bodas del Cordero, en esa gran cena, y vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. 1 Corintios 12:12 dice, 1 Corintios 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchísimos miembros, fíjense, no dice pocos, dice muchísimos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces somos muchos miembros, muchas personas. 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo es uno, el cuerpo es de Cristo, la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, y somos muchísimos miembros, pero todos somos un mismo cuerpo. Y Juan 1, del 12 al 13 dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los que creyeron en Él. Juan 1, del 12 al 13 dice, por cuanto creímos en Él nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así como les decía, ser un embajador no se lo dan a cualquiera, ¿verdad? No se lo dan a cualquier hijo de vecino, cualquier persona, no van a ir con alguien indigente en la calle. Oiga, pues vamos a ser embajador de esta nación. No saben en la cultura, es un holgazán, no quiere trabajar, anda en vicios. ¿Cómo le vas a dar a alguien que represente a tu nación, alguien así? No, ¿verdad? Pues el Señor nos ha escogido y dice aquí que nos ha dado esa autoridad de ser hijos de Dios, porque creímos en Él. Entonces, fíjense que el Señor ya da por hecho de, al ser cristianos, mis hijitos, mis hijitas deben estar aprendiendo de qué se trata y deben representarme bien, dar un buen testimonio, llegar a un lugar y ejercer autoridad. Si ustedes primero llegan a su oficina, Señor, declaro este lugar para ti, Señor. Que aquí hay viciosos, mujeriegos, adúlteros, en el nombre de Jesús, Señor. Ese compañero mío de trabajo que es el más adúltero, yo sé que va a ser fiel a su esposa. Transforma su corazón adúltero, conviértelo a ti, Señor. Que su familia no se pierda. Que usted empiece a ejercer una autoridad espiritual, y créeme lo que pasan cosas en los lugares cuando usted llega y toma dominio en lo espiritual en ese lugar. Empiezan a suceder cosas, porque está un hijo de Dios ahí como embajador, siendo representante. Entonces, no estamos solos, somos parte de una familia. Tenemos un Padre que nos ama. Y el último punto es que somos vencedores y tenemos propósito. La mentalidad del reino te va a hacer saber que somos vencedores. Dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. También dice la Biblia, Filipenses 4:13, que nos sabemos de memoria, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Y un versículo antes, Pablo está diciendo, uno o dos versículos antes dice, sé estar en escasez, sé estar en abundancia, sé estar en todo eso, y luego dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces el cristiano nada más toma ese versículo y no se va más atrás y dice, ya entiendo el contexto, por qué Pablo decía eso. Andes en la lona con pruebas y Señor, no veo que me amanece el día, prueba tras prueba y tras prueba, pero el Señor siempre, a veces Dios permite ciertas pruebas para probarnos la fe.
para levantarnos. A veces también son ataques del enemigo, hay que saber detectar, ¿esto viene del Señor, es una prueba que Dios está permitiendo, o es un ataque directo del enemigo que hay que levantarnos a reprender? Y usted se va a dar cuenta ahí, como Pablo va a decir, en la prueba, en la adversidad, es como cuando usted se casa, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en la vida, en la enfermedad, juro ser fiel. Entonces, así también con Cristo. Señor, yo no niego tu nombre, yo sé que tú me vas a proveer, Dios, yo sé que tú me vas a levantar, tal vez es una mala racha que estoy pasando, levanta mi fe, ayúdame a orar más, ayúdame a leer más Biblia, ayúdame a compartir más de ti, que mi boca se llene de alabanza, que usted empiece a decir, Señor, reconozco que me he enfriado, no estoy siendo un embajador del reino de los cielos, no estoy actuando como un hijo o hija tuyo, me falta la fe, no estoy teniendo la mentalidad del reino, sé que soy vencedor y me siento como vencido y sé que tengo propósito. Y aquí estoy preguntándome yo, viendo ahí la novela y diciendo, ay, ¿qué será de mí, Señor? Pues apaga la novela y póngase a leer Biblia, póngase a orar. A ver, hermanita, ayúdenme, me siento apachurrado, me siento abultado. Vamos a leer, hermana, véngase, mira este versículo me ministró a mí este día. Y póngase a leer, póngase a orar, levante bandera, porque dice la Biblia también, Jehová dice, estandarte de victoria, es uno de sus nombres, o bandera. Entonces somos vencedores y tenemos propósito. Acuérdense de la gran comisión que nos dio el Señor al final de los evangelios. Usted la encuentra en Mateo, Marcos, Lucas. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poner las manos por los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Entonces, pide toda la autoridad y el poder que nos ha dado el Señor, que nos ha confiado la palabra del arrepentimiento, dice el Señor, la palabra de reconciliación, nos ha hecho hijos e hijas de Él, nos ha dado la fe que mueve montañas, la fe de salvación, la fe que levanta, la fe que es un arma espiritual poderosa, nos ha dado victoria. Los demonios ya saben que están derrotados, ya sabe el diablo que cuando se acabe la historia de esta humanidad en el Apocalipsis, él ya sabe que va a ser echado al lago de fuego y azufre, él y sus demonios. Ya saben él, ahí está escrito, y la Biblia no puede negarse así, no puede negarse y no puede cancelarse. Y ahí está que los cristianos vamos a ser vencedores. Pero el cristiano a veces nunca ha leído Apocalipsis y no sabe sus versículos, y ahí está, poniéndose las uñas. Señor, ¿qué va a hacer cuando venga el anticristo? Ay, que si esto, que el otro. Abra el versículo, ahí está la victoria, en los versículos de Apocalipsis, de toda la Biblia. Y tenemos esa gran comisión. Entonces, un resumen breve, entonces, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos amó primero y Él acercó el reino. Y porque Cristo nos lo explicó. Y Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, la tarea que hizo Dios ya se cumplió, ya es momento de enviar a mi hijo, es momento de mostrarles que tiene trata el reino, es momento de acercarlos y sean mi familia. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentirnos nosotros y creer en nuestra tarea y compartir a la gente, arrepiéntese, cambie su manera de pensar, haga eso que dice shut en hebreo, o sea, deje de andar haciendo lo malo y corríjase, porque eso lo va a enviar al precipicio. Y nos ha dado identidad de hijos y amigos. A eso nos damos cuenta que el reino de los cielos está acercado. ¿Y por qué debemos de tener esa mentalidad del reino? Porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos la mente de Cristo, como dice en 1 Corintios 2, 14 al 16, porque tenemos identidad de hijos, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por esas cinco cosas, debemos de tener una mentalidad del reino de los cielos. ¿Y en qué consiste la mentalidad? En una fe que llama lo imposible a ser posible, porque nuestro Dios hace todas las cosas posibles y no hay cosa difícil para Él. Dios levantó muertos, levantó a Lázaro. Si tienes un familiar en el hospital, inyéctale fe. Yo tengo una fe y te voy a compartir, que desea el Señor en muchos milagros, conforme a tu fe que sea hecho, desea el Señor. Yo estaba buscando esa materia prima, a ver, ¿con qué trabajo? No, pues es que no tengo fe. A veces el Señor les inyectaba la fe, levántate. Señor, ¿me querrás sanar? Claro que quiero, y lo levantó. Pues el Señor le dio el empujón de fe. Pero en otras ocasiones el Señor les ponía un examen, a ver, ¿crees que lo puedo hacer? Sí, Señor. Yo no sé cómo, auméntame mi fe, le dijo un señor que estaba caminando por su hijo. Yo no sé cómo, Señor, pero auméntame la fe, y el Señor le sanó. Entonces la mentalidad del reino, fe que salva y fe en Dios, saber que Dios es real, que Dios existe y saber que lo que Él dijo es verdad y se va a cumplir. Somos servidores, una
mentalidad del reino, somos servidores, estamos aquí, ¿en qué ayudo? Nosotros somos, hermano, es algo muy bonito. Dios nos dio esa palabra de reconciliación, somos los brazos de Dios en esta tierra, somos los pies de Dios en esta tierra. Cuando nos cae esa revelación decimos, wow, qué barbaridad, o sea, un niñito huérfano, un niñito abusado, que sus padres lo han golpeado como piñata, como palo de gallinero, como decimos allá en mi país. Un niñito dolido, o una familia maltratada, que le ha ido mal en la vida. Incluso a veces iglesias que las han maltratado, las han acusado y las han hecho sentir la peor basura. Y que usted diga, aquí estoy para darte amor, Dios es bueno. Usted está haciendo el corazón de Dios para esa familia. Usted está extendiendo sus brazos. A veces nos encontramos hermanos y hermanas que están viviendo un viacrucis y no quieren decirlo. Nos vemos tristes, ya no sonríen. Y nosotros entrar ahí y decirle, hermana, tenga confianza de contarme lo que quiera, va a estar su secreto seguro conmigo. Yo quiero ministrar su vida, quiero orar por usted. La puedo ir a visitar, un cafecito, platicar, que usted sea ministrada. Usted está siendo un amigo para esa señora, para ese señor. Usted está haciendo el corazón de Dios un amor líquido, un amor que se derrite, un amor que se lo siente. Entonces, somos servidores y embajadores del reino y tenemos autoridad. Usted no se preocupe. Diga el Señor, si usted tiene un corazón dispuesto, el Señor le va a ayudar y le va a capacitar. Y no estamos solos, tenemos una familia y un padre y somos vencedores y tenemos propósito. Entonces, en eso consta el reino de los cielos, la mentalidad del reino de los cielos. Y como dijo Jesús, el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. No, dice el Señor, no es bebida ni comida, no es quien te llena el estómago o satisfacer lo carnal, lo material. Es justicia, paz y gozo. Cuando usted lleva paz a una casa, cuando usted lleva ese gozo, cuando usted le diga, mira, el Señor es tu justicia. Te han hecho injusticias, pero no quieras vengarte por tu propia mano. Vamos a la mano del Señor, el Señor va a hacer lo mejor. Va a obrar a través de ti y te van a salir las cosas de la mejor forma. Estamos llevando el reino de los cielos a esa casa. Entonces vamos a orar, vamos a terminar la grabación.